En la revista Rancho Las Voces, en el número 44, tuvimos una entrevista que le hiciera una periodista argentina muy lúcida, que a nosotros nos gusta mucho, Silvina Vieira. Esa entrevista que subimos nosotros en el prólogo lo titulamos Entre los 100 años de Frida y un poeta colombiano de Comala. Nos pareció muy buena la entrevista y en muchos de los datos que obtuve para hacer esta entrevista los tengo de ahí. Primero me gustaría que nos compartiera cómo comenzó su carrera y cuáles fueron sus primeros libros. Ahí en esa entrevista usted menciona a un tío, si mal no recuerdo, que es Luis Vidales, quien en 1926 publica un libro que se llama Suenan Timbres. Pero aparte de él, ¿cómo fue que usted llegó a la literatura? ¿Cómo fue que usted se inició? Bueno, realmente yo empecé a escribir cuando promediaba el cuarto año de bachillerato, que aquí llamarían la secundaria, tal vez. La secundaria. Exacto. Sin mucho rigor, con ciertas lecturas muy atomizadas, pero me interesaba mucho la literatura y fundamentalmente la poesía, precisamente por ese nexo, por ese vínculo familiar con este tío con el que viví una buena parte de mi infancia, Luis Vidales, que había escrito ese libro memorable, tal vez uno de los pocos momentos en que hubo vanguardia en Colombia, en el año 26, un libro que fue celebrado por Borges, Huidobro e Hidalgo en su célebre y legendaria antología. El único colombiano incluido es Vidales, que es como una pieza suelta en el rompecabezas o en el mapa de la poesía colombiana. Entonces esos vínculos familiares, además de que mi padre era periodista, pues me llevaron a interesarme en las letras y en las artes, en la plástica fundamentalmente, que era un tema muy recurrente en el ámbito familiar. Y sobre todo, a pesar de que no había escrito mayor cantidad de cosas, ni de poemas, ni de cuentos, yo sentía que era un tránsito un tanto inútil el mío por los estudios del bachillerato, pensando en que lo que yo quería fundamentalmente era ser escritor, y no sé por qué lo pensaba, si realmente había leído muy poco y había escrito muchísimo menos. Y yo creo que toda escritura o toda, digamos, deseo de volcarse en el ámbito creativo del arte nace de una profunda insatisfacción con la realidad. O sea que yo empecé a escribir cuando me di cuenta que la realidad no me bastaba y que quería presuntuosamente, como somos todos los adolescentes, ampliar esa realidad que me resultaba un tanto estrecha y un tanto mezquina. Entonces, cuando una vez terminé el bachillerato e ingresé a la universidad en mi ciudad natal, Medellín, me di cuenta que ese ambiente opresivo del ámbito académico no me resultaba tampoco satisfactorio. Abandoné muy prematuramente las aulas, digamos, y me dediqué de lleno a leer y a escribir con mucha pasión, de manera que yo soy, como diría Stanislao Zuleta, un buen pensador colombiano, una especie de maestro de mí mismo, es decir, un autodidacta, alguien que por esa misma razón debo tener muchísimas lagunas de orden histórico y de otros órdenes, pero son mis lagunas, no las lagunas que deja la academia. Interesante. En ese contexto, ¿cuáles fueron los poetas colombianos, aparte de Luis Vidales, que más le llegaron, que más lo acercaron hacia la poesía? En ese momento, digamos que los hombres de Cromañón de ese interés mío en la poesía fueron también, por supuesto, Porfirio Barbajacó, un poeta pues nómada, vagabundo, del cual después me di cuenta que me atraía más como su gestualidad y su leyenda negra alrededor de un poeta trashumante y maldito que su propia poesía, aunque me gustaba pues esos arrestos de él de vitalidad, dionisíacos. Y Porfirio, pues que murió en México, era un poeta que a mí me deslumbraba, ¿no? Pero repito, más por su vida que por su obra, viéndola ahora con un carácter retrospectivo.
ese era un poeta que leí, colombiano en ese momento. Empecé a leer al que considero el más grande poeta, digamos, del siglo XX en Colombia, que es Aurelio Arturo, un poeta del paisaje, un poeta de una hondísima musicalidad, creo que un gran poeta de la lengua. Y por supuesto, José Asunción Silva, que es nuestro primer poeta moderno. En Silva yo bebí mucho de sus ritmos, de sus atmósferas, de cierta carga simbolista que me seducía muchísimo. Solo mucho después vine a conocer otros poetas que han sido para mí, digamos, además que fueron mis amigos a pesar de ser de generaciones muy anteriores, como Héctor Rojas Erazo, que considero además uno de los más grandes novelistas que ha dado América Latina, del cual arranca prácticamente toda la obra de García Márquez, ¿no? De su pequeña novela Respirando el Verano, donde hay un pueblo que se llama Cedrón, que es un pueblo fundado antes que Macondo, y es un poeta extraordinario, Héctor Rojas Erazo, a quien vine a conocer en su poesía después y en su persona también después. Aparte de Héctor Rojas Erazo, Fernando Charri Lara, que me parece un poeta elusivo, muy fino, de una gran capacidad de creación de mundos paralelos a la inmediata realidad, un poeta muy sofisticado de una obra muy breve también. Y esos eran más o menos los poetas que en esa época empezaban a seducirme. Mucho después, un poeta colombiano que es desconocido o medianamente conocido inclusive en mi país, por la sencilla razón de que se fue muy joven de Colombia, estuvo primero cultivando algodón en Estados Unidos, después entró a un convento en España, un poeta místico extraordinario que se suicidó en España y dejó una obra espléndida que se llama Estuario. Yo diría que esos son los poetas dentro de la poesía colombiana que yo más quiero, ¿no? O sea, José Asunción Silva, Luis Vidales, Aurelio Arturo, Héctor Rojas Erazo, Fernando Charri Lara y Carlos Obregón.